Dios ha sido bueno y a través de su bondad y su gran amor nos permite, aún a pesar de las circunstancias complicadas y difíciles que nos está tocando vivir, nos mantiene con salud. Aún hay esperanza, aún hay un propósito. Mientras tenemos vida, hay un propósito por medio del cual Dios va a glorificarse. Por eso que en esta mañana no solamente vamos a tener este tema con los adultos, sino creo yo, este tema va a traer bendición porque es la palabra de Dios la que vamos a compartir. En esta mañana la lectura de la palabra se encuentra en el Salmo 119, desde el versículo 161 hasta el 168. Vamos a leerlo y dice así. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco, tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obras. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos tus caminos están delante de ti. Es decir, en este salmo, el salmista David va a estar indicándonos e invitándonos a que nosotros podamos conocer que la verdadera paz que ocurre y experimenta una persona no depende de las circunstancias que esté viviendo, ni tampoco depende del conocimiento que pueda haber adquirido a través de una profesión, a través de los años de experiencia vividos, sino que Él quiere darnos algunos principios a los cuales nosotros debemos tomar en cuenta para que cuando atravesamos algún momento difícil, algún momento de tempestad en nuestro alrededor, sepamos de que Dios interviene en medio de esa circunstancia con aquella paz que solamente lo tienen aquellos que se acercan a Él. Y en esta mañana vamos a estar viendo esto. La verdadera paz de corazón es una posesión que la mayoría de las personas no conoce. ¿Cuánto daríamos por ir a un hospital y en esa fila interminable de personas que están ahí en espera de que se les atienda, podríamos repartir como un folleto, podríamos repartir como un pan, paz, para que ellos puedan aguardar ese momento de desesperanza, ese momento de incertidumbre, ese momento al cual no sabes si van a entrar y morir o entrar y pasar un tiempo complicado y luego tener meses o días de sufrimiento. Y es por eso es que a través de los años, a través de los tiempos, a través de las décadas, la gente carece de paz. Cada año miles de personas se quitan la vida mediante el suicidio o bien gastan fortunas consultando a psiquiatras, psicólogos, consejeros, compartiendo medicamentos. Otros, para obtener paz, gastan su dinero en astrólogos, en drogas, en alcohol. Algunos entran a sectas donde un aparente estilo de meditación trascendental les trae cierta paz. Sin embargo, todo esto nosotros podemos ver que tiene un hilo en común, que la gente está buscando desesperadamente tener paz en su corazón y no lo haya. Es por eso que David, en este penúltimo párrafo del Salmo 119, nos va a indicar cómo nosotros podemos disfrutar de paz en medio de cualquier tempestad. Y esto es cierto. Y la paz está a tu alcance. Tan solamente tú tienes que levantar tu mano y recibirla. ¿Cómo? Lo vamos a ver ahora en adelante. El 119, versículo 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Cuando leemos este salmo, nosotros nos preguntamos y decimos, muy bien, entonces, ¿cómo podemos obtener esa paz? Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su propia imagen y le proveyó lo que llamamos libre albedrío. Por eso es que usted tiene la capacidad y la opción de decidir, de rechazar, de aceptar lo que se le acerque o lo que viene a su mente, producto de alguna conversación o de algún libro que usted ha leído. Ese libre albedrío
da la capacidad al hombre de no ser un robot o una máquina. Por eso el libre albedrío es la capacidad que tiene el hombre de elegir lo que distingue al resto de la creación. Los animales no tienen libre albedrío. Ellos se manejan en base a instintos. Por esa razón, ese libre albedrío se ha venido mal usando a través de los tiempos. Cuando Adán decide pecar, él decide escoger algo que en su mente y en su corazón en ese momento era algo bueno. Y él elige desobedecer a Dios. Y como consecuencia, la Biblia nos dice que ese libre albedrío, esa capacidad de tomar decisiones sabias, de pronto el pecado lo degrada y lo deteriora, de modo que ahora ya el hombre no es tan libre como cree serlo, sino el pecado le guía a ese libre albedrío a tomar las decisiones. Por eso que la mayoría de decisiones que el hombre toma están en contra de la palabra de Dios. Y a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. De modo que ese libre albedrío se vio deteriorado como consecuencia del pecado. Pero Dios escogió y eligió y le ofreció a Adán vestidura de pieles de animales y Adán aceptó y empezó a vestirse ahora de pieles de animales. Adán escogió aceptar esta oferta de parte de Dios. Y es interesante que desde el principio nosotros vemos que el hombre tiene la capacidad de decidir o de rechazar. De la misma manera, Dios escogió enviar a su Hijo Jesús para morir en nuestro lugar. Y Él nos ofrece una alternativa, o escoger o rechazar la obra de Cristo. Y como creyentes, nosotros también cada día estamos enfrentándonos y tomando decisiones para bien o para mal. Podemos elegir obedecer o podemos elegir desobedecer. Podemos escoger vivir como esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa o decidir hacer la voluntad de Dios. En este salmo, David nos habla que él escogió algo y ese algo que él escogió produjo en él una paz a prueba de balas, una paz para cualquier circunstancia. Y es esa elección de David la que te vengo a ofrecer como alternativa para que la elijas, porque como consecuencia de eso te va a traer paz en medio de cualquier circunstancia. ¿La deseas? Pues tienes que escuchar a David y tienes que escuchar la palabra de Dios. Este salmo nos habla de lo que David escogió, de lo que él eligió y cuál fue su actitud frente a la adversidad. Y lo primero que hace David es escoger, elegir, enfocarse en la palabra de Dios. Y ahí el término de este salmo es sin causa. Es interesante que en el Salmo 37:5 dice: porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. El Salmo 35:19 dice: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que aborrecen sin causa guiñen el ojo. El 69:4 dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? El Salmo 109:3 dice: con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Es interesante cómo David nos habla que durante su vida han ocurrido acontecimientos que le llegaron sin causa. ¿Te ha pasado algo a ti así? ¿Que te ha sucedido algo terrible sin causa? ¿Cuántas veces hemos experimentado situaciones sin causa alguna? Cuando las cosas suceden de forma inesperada, sin que las pudiéramos prever, ¿cómo es el COVID? De pronto, de un día para otro, ese amigo, esa amiga ya no estaba. Estaba en un ataúd. Te enteraste de que lo habían cremado. Sin causa. Casi sin darnos cuenta, esto ocurre y de manera inesperada nos llega y de pronto nosotros nos sorprendemos. Y David, ¿qué hizo cuando le ocurrió algo? ¿Por qué él tenía paz en medio de esas situaciones
que le llegaban sin causa alguna. David pudo mantenerse firme porque él escogió enfocarse en la palabra de Dios en lugar de hacerlo en la circunstancia en que él estaba viviendo. Por eso el 161 dice: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Qué importante es esto, porque van a ocurrir muchas cosas en nuestra vida sin causa alguna. Tú no eres el culpable, el doctor no es el culpable, el hospital no es el culpable, el gobierno no es el culpable, el ministro no es el culpable, porque en este tiempo las cosas que están ocurriendo, la mayoría de personas está echando la culpa a alguien, como que él lo causó, él tiene la culpa, porque es la naturaleza del ser humano no ser objetivo, sino siempre echar la culpa. Y muy pocas veces nosotros somos los culpables. Muy pocas veces nosotros fuimos imprudentes. Por eso hay mucha gente imprudente en la calle. Está la idea de que no, a mí no me va a pasar nada. ¿Por qué me impiden salir? ¿Por qué me impiden vender? ¿Por qué yo tengo derecho, tengo mi libertad, tengo... Y ustedes ven que los contagios aumentan y aumentan. Está la ingenuidad del valiente. Aquel que dice, a mí no me va a pasar nada. Pero, disculpando la palabra, es un perfecto imbécil, un tonto, un obtuso, que cree que el hecho de decir, a mí no me va a pasar nada, no se va a contagiar. Y sale y hace lo que quiere con su vida, y llega a su hogar y contagia a sus seres queridos. Por eso el salmista decía que sin causa él estaba experimentando la persecución. Ahora, cuando uno escucha esto, cuando uno lee esto en el Salmo, uno se pone a pensar, ¿ocurre sin causa o tiene una causa? Lo que diríamos casualidad o causalidad. Estas dos palabras, aunque aparentemente suenen parecidos, son distintas y se confunden en algunas ocasiones. La causalidad es lo opuesto a la casualidad. Es decir, el principio de causalidad es un principio que tiene que ver con que lo que te ocurre porque tiene un propósito. Y lo que es casualidad ocurre porque tiene que ocurrir, porque de pronto aparece y va a ocurrir. Ahora, por eso el salmista tenía paz, porque él había entendido que a pesar que hay cosas difíciles que le van a ocurrir sin causa, había algo en su interior que él había elegido y como consecuencia de esa elección, él tiene paz. Y esa paz es lo que hace que él pueda actuar como que las cosas no están pasando a su alrededor. Y esto no significa aplacar las emociones, no significa no manifestar las emociones, significa, al contrario, que él, como consecuencia de una base sólida en algo, él puede atravesar una complicada situación, aún a pesar de que él no entiende la causa. Pero de pronto él comprende que no es casualidad. Como en términos criollos diríamos, qué piña eres, qué mala suerte, qué mala pata. No, es causalidad, tiene una causa, tiene un propósito. Por encima del por qué es un para qué. Y a veces no entendemos. Cuenta la historia, un relato que escuché hace mucho tiempo, que un rey que no creía en la bondad de Dios tenía un siervo que en todas las situaciones decía, mi rey, no se desanime, todo lo que Dios hace es perfecto. Así que un día ellos salieron a cazar y en medio de ese bosque un animal atacó a este rey y le muerde la mano y se come un par de dedos de su mano. Y el rey, enojado, ¿no es cierto?, comienza a gritar y a decirle a este siervo, ¿no es cierto?, mira lo que me ha pasado. ¿Y dónde está Dios? Y este siervo le dice, mi rey, a pesar de lo que nos puede haber pasado, solo puedo decirle que Dios es bueno
Y él sabe el por qué y el para qué ha permitido que suceda esto. El rey se molestó, ya que pensó que este siervo era indiferente ante su situación y lo mandó a la cárcel. Lo envió a la cárcel. De modo que este rey dijo, este siervo no me entiende, se va de la cárcel. Pasó un tiempo, el rey salió a cazar nuevamente y de pronto él se alejó de las personas que lo cuidaban y empezó a caminar y se perdió en medio de ese bosque y lo atrapa una tribu que era gente que comía personas. Y esta tribu tenía en ese tiempo una celebración a un dios e iban a ofrecer a este hombre, a este rey, como sacrificio a su dios. De modo que lo llevan, lo cargan, lo atan y lo llevan. Y cuando van a presentarlo en el altar, lo colocan ahí en el altar para matarlo y luego quemarlo, viene el sacerdote y lo comienza a examinar. Y comienza a examinar a este rey. Y de pronto se da cuenta que a este rey le faltan algunos dedos. Y este sacerdote dice, está imperfecto. Esto no es para un sacrificio humano. Bótenlo. Y lo sueltan al rey y él se escapa y llega a su palacio y dice, de la que me libré. Y se acuerda de su siervo. Se acuerda del siervo que le decía, todo tiene un propósito. Y él logra entender eso. Hace que el siervo salga de la cárcel y lo llama y le dice, tenía razón. Mira, me libré de morir, pero te equivocaste al mismo tiempo porque todo este tiempo pasaste sufrimiento en la cárcel. Todo este tiempo has pasado penuria en la cárcel. Todo este tiempo has pasado hambre en la cárcel. Todo este tiempo has pasado frío en la cárcel. Si Dios tenía un propósito, pues a ti te fue mal. Y este siervo lo mira al rey y le dice, no, mi rey, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera ido con usted en esa cacería y nos hubieran atrapado a los dos? A usted lo hubieran liberado, pero mi mano está completa. A mí me hubieran matado. ¿Se da cuenta, mi rey, que todo tenía un propósito? No era un por qué me ha pasado esto, sino un para qué. Por eso la mayoría de nosotros creemos que las casualidades no existen. Tampoco el azar, el destino, el karma. Es una tontería eso. Opino que siempre hay una explicación detrás de todo lo que nos pasa. Antes de pensar en un por qué, hay un para qué. Lo que pasa es que el para qué no se deja ver en ese momento. El rey, cuando perdió los dedos, no se daba cuenta de lo que a futuro le iba a convenir. Él miraba el presente, sufría el presente y creía que el presente era todo, pero él no miraba en el futuro. Y eso es lo que sucede a mucha gente. Las cosas no suceden por el azar, o por la mala suerte, o por castigo de Dios. Tienen un porqué. Y lo que está pasando en tu vida tiene un porqué. No es casualidad, tiene una causa. Ahora, el problema es que muchas veces no tenemos la paciencia suficiente para poder confiar y esperar el para qué. ¿Cuántos de nosotros, si nos ponemos a pensar en las cosas que hemos pasado hace muchos años, hace 5, hace 7, hace 10, hace 20 años, y las cosas que has sufrido en ese momento no lo entendías, pero ahora te das cuenta de que sirvió para algo? Algunos decían, no entendí por qué tuve que pasar por esa situación, pero ahora recién entiendo. ¿No es cierto? Ahora recién comprendo. Por eso la pregunta no es por qué, sino es para qué. Y David escogió, ¿no es cierto?, que a pesar de que sin causa él estaba sufriendo, él tomó la decisión de temer a la palabra de Dios. Y acaba uno de los primeros principios. Dice, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Este tipo de temor no es miedo que algo pueda ocurrir, tampoco es un simple respeto a Dios, es un temor que viene de comprender quién es Dios en toda su grandeza y justicia. Solo hay dos cosas que el creyente debe temer: a Dios y a su palabra. Cuando usted tiene temor de Dios y de su palabra, nunca sentirá otro temor por algún ser humano. Por eso
El salmista decía, sin causa me persiguen príncipes, gente de influencia, gente que tenía armas, gente que le podía matar. Pero él decía, y él comprendía, que en medio de esa circunstancia complicada, sin causa alguna, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Y como consecuencia de ese temor de sus palabras, de la palabra de Dios, David tomó decisiones en cuanto a lo que él iba a hablar. Y el versículo 163 dice, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Es decir, el temor a la palabra de Dios le llevó a David a dejar la mentira a un lado, y al dejar la mentira a un lado, de pronto surgió un amor a la palabra de Dios. El salmo que estamos estudiando nos indica algunas verdades. Hay un salmo que dice, Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. En el 104 del Salmo 119 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El versículo 128 dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Contrario a lo que muchos piensan, que el estudio de la Biblia puede resultar una pérdida de tiempo, un desperdicio de esfuerzo, quienes regularmente se acercan a la palabra de Dios, de pronto se dan cuenta que su capacidad intelectual, que su manera de hablar, que su conducta comienza a cambiar para bien. Porque la Biblia, ¿no es cierto?, no es un libro donde tú te sumerges y de pronto te llenas de conocimiento intelectual. La Biblia es un libro donde tú te sumerges y de pronto comienza a transformar tu vida. Comienza a cambiar tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de actuar. Ahora, a medida que pasa el tiempo, el entendimiento, la mente, el intelecto comienza a habituarse y a pensar en lo que a Dios le agrada. Por eso que cuando tú comienzas a amar la palabra de Dios, como consecuencia de temerle a Dios, de pronto el primer resultado es rechazar la mentira. Y David lo expresa de esa manera. Él decide amar la palabra de Dios porque aborrece la mentira. La Biblia comunica la verdad de Dios, y ese beneficio se traduce en que los lectores y hacedores de la palabra descubren de inmediato una mentira y no solo la rechazan, sino la aborrecen. El hombre ha inventado mentira blanca, mentira gris, mentira negra, pero al final de cuentas, tú y yo sabemos que mentira es mentira. Dice, no, pero es que es una pequeña mentira. Es como que te dieran un vaso de agua y de pronto por ahí alguien coloca una pequeña gota de veneno. Dice, pero es una pequeña gota. Sí, pero esa pequeña gota te va a dañar tu cuerpo. Mucha gente dice, no, pero es una pequeña mentira. Y en este tiempo estamos viendo cuántas mentiras. No solamente en las personas que salen a la calle, sino en muchas de nuestras autoridades. Por eso, este salmo es pertinente en medio de la situación en que estamos viviendo. El escoger, enfocarse, temer, amar la palabra de Dios trae como consecuencia. Y aquí es donde viene David. Él decidió enfocarse en temer la palabra. Él decidió enfocarse en amar la palabra de Dios. Y como consecuencia de eso es que él experimenta lo que el versículo 165 dice. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y para ellos no hay tropiezo. Y no hay tropiezo para ellos. Ahora mira, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer para tener paz en cualquier circunstancia? Primero, temer la palabra y luego amar la palabra. El temer a Dios va a hacer que tú como consecuencia de eso temas lo que Dios dice. Y el temer lo que Dios dice va a hacer que tu manera de hablar cambie. Y va a hacer que tú ames más la palabra de Dios. Vas a querer saber más de Dios. Y eso es lo que va a traer
dice mucha paz, mucha paz. ¿Cómo es eso? En Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Mira lo que dice el profeta Isaías. ¿Y qué te parece si tú lo lees ahí en tu hogar? Lee lo que dice la pantalla, si deseas en voz alta o en voz baja. Léelo. Adelante. El profeta nos presenta lo que el salmista estaba expresando. Que hay alguien que va a transmitirnos, no solamente paz, sino completa paz. Ahora, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Y el profeta aquí menciona varias palabras, varios términos que quisiera que ustedes vean en la pantalla para que nos ayude a comprender esta paz que experimentó el salmista, que habló el profeta Isaías y que tú puedes experimentar en esta mañana. Y a partir de ahora, tu vida puede estar regida de la paz de Dios. Veamos. Guardar en esta porción de la Escritura tiene que ver con cuidar, vigilar, conservar, mantener. Completa habla de total, ¿no? Absoluto, perfecto, con todas las partes que lo componen. Paz significa calma, sosiego de espíritu. Persevera habla de ser constante. Confiar habla de esperar con seguridad o creer que algo va a suceder. Perpetuamente, para siempre. Fortaleza tiene que ver con la capacidad para soportar problemas. Por eso que esta paz no significa ausencia de problemas. Esta maravillosa promesa a Isaías fue dada en un tiempo de mucha oscuridad en el pueblo de Israel. Fue dado en un tiempo de muchos problemas y puede ayudarnos, especialmente en la actualidad, cuando estamos rodeados de tanta tristeza, tanto depresión, y cuando nos encontramos constantemente amenazados por enemigos que se acercan a ti y a mí y están por todo lugar, que son la duda, el temor, la preocupación, y que traen muchas veces como consecuencia angustia existencial. Y las personas no encuentran paz porque se enfocan en su dolor, se enfocan en su tormento y piensan que eso no va a pasar. En la Biblia también tenemos que decir que no hay ninguna promesa que nos asegure que mientras estemos en nuestro cuerpo físico no vamos a encontrar problemas. Es decir, la palabra de Dios nos expresa con claridad que el Señor nos va a acompañar en medio de cualquier circunstancia difícil con su paz. Y el profeta dice: tú guardarás en completa paz. ¿Qué es esa paz perfecta? ¿Qué es esa paz completa? La palabra para paz en este término es la palabra shalom, que tiene que ver con buena salud, que tiene que ver con estabilidad en medio de las circunstancias difíciles. ¿Alguna vez has visto cuando ocurre un temblor, un terremoto? Bueno, gracias a Dios todavía no hay terremotos fuertes, pero lo que hemos vivido en el año 74, en el año 76, terremotos fuertes, hemos podido comprobar que la mayoría de las personas reacciona de manera diferente. Hay quienes corren y gritan, hay quienes se arrodillan, hay quienes que dicen calma, calma, tranquilos, ya va a pasar. ¿Por qué esa persona dice eso? Porque sabe y ha experimentado tantas circunstancias de temblores, de movimientos así, que se da cuenta que va a pasar. Pero cuando una persona por primera vez experimenta un temblor fuerte, se le mueve el piso y cree que se le va a caer todo y lo primero que hace es correr.
Y acá está no solamente el salmista, sino el profeta Isaías diciéndonos, Dios nunca promete ausencia de problemas en la vida del creyente, pero sí Él promete acompañarte y darte paz en medio de esa circunstancia. Y Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante, nos narra una parte de la experiencia de Jesús que la mayoría conocemos y que es bueno recordarlo. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjese, mi hermano, Jesús durmiendo en medio de una tormenta. Jesús en paz en medio de una tempestad. Jesús sabía lo que Él les había dicho a los discípulos. Y a lo mejor los discípulos se olvidaron. Porque Jesús en el versículo 35 le dice, pasemos al otro lado. Es decir, Jesús les había dicho a los discípulos, vamos a llegar al otro lado, vamos a ir allí. Esa era la palabra de Dios, era la palabra de Jesús. Los discípulos se olvidaron de la promesa de Jesús, que Jesús les había dicho, vamos a pasar al otro lado. Y ellos se enfocaron en la tempestad, se enfocaron en la tormenta. Por eso que se desesperaron. Y de pronto, cuando se dieron cuenta de que no podían cambiar la circunstancia, se acercaron a aquel que sí puede cambiar la circunstancia. Se acercaron a aquella persona que sí puede traer paz en medio de la tormenta. ¿Quién es esa persona? Jesús. Por eso dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Sabe lo que es esta pequeña porción de la Escritura? Esta porción de la Escritura es completa paz. Por eso el profeta decía, tú guardarás en completa paz. Por eso el salmista decía, mucha paz tienen los que aman, mucha paz tienen. Y esta es la paz que el Señor te promete. Como consecuencia de conocer la palabra, de conocer sus promesas, tú vas a saber que esta paz que el profeta está hablando, por lo menos tiene dos características. Es perfecta, ¿no?, en su esencia. ¿Por qué decimos que es perfecta en su esencia? Porque nada la puede cambiar, ni la puede adulterar. Porque Dios la da a aquel que de pronto empieza a temer su palabra y empieza a amar su palabra. En el capítulo 6, versículo 14 de Jeremías, hay un texto que dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Es decir, también como hay una paz perfecta, hay una paz imperfecta. La paz de la ignorancia, cuando pensamos que todo va bien y en realidad, si nuestros ojos se abrieran de verdad, sabríamos que no es así. De pronto llamas a alguien, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es la respuesta inmediata? Estoy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien. Pero tú crees y piensas que está bien. Y hay muchos que han espiritualizado este asunto. Y de pronto tú le dices, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está en un problema muy grande, pero ellos creen que verbalizando algo va a cambiar la situación. Cuando no es verbalizar, sino es creer lo que Dios ha dicho, no lo que tú dices, no lo que tú hablas, sino lo que Dios dice. Dice, no, todo bien, en victoria. Y de pronto te das cuenta que al cabo del tiempo se aparta de los caminos del Señor. Porque su confianza no está basada en la palabra de Dios, sino está basada
en un repetir y repetir de palabras que no tienen poder en la autoridad de la palabra de Dios, sino simplemente un repetir de lo que ellos se han acostumbrado a repetir. Es interesante que hay una paz mentirosa, como este profeta decía. Dicen paz, paz, pero no hay. Y esa paz es como, alguna vez ha sido un riachuelo y de pronto ese riachuelo ha estado ahí transparente y tú ves que los pececitos pequeños nadan allí hasta que tú entras y de pronto se levanta todo el moho, se levanta toda la superficie y no es que había paz, sino había una tremenda y gran cantidad de suciedad en medio. Y con un pequeño movimiento, de pronto todo se ensucia. Dios te promete una paz perfecta en esencia y una paz grande en su tamaño. Por eso que Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, Dios te promete paz interior. Dios te promete paz con Dios. Dios te promete paz con tu prójimo. Ahora surge la pregunta, ¿a quién Dios guardará en perfecta paz? La Escritura dice, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Así como el salmista decía, amo tu palabra, medito en tu palabra y como consecuencia mi manera de hablar cambia, el profeta dice que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento, es decir, cuya manera de pensar cambia. No ve las circunstancias, sino ve las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Aquí está la razón y el corazón. Pensamiento, razón y en ti ha confiado corazón. En ambas experiencias se refieren a fe, a confianza en Dios. Ahora, con la razón nosotros creemos y con el corazón nosotros confiamos. Con la razón creemos y con el corazón confiamos. Con la cabeza creemos que Dios es el autor de la paz, el dador de la paz, y con el corazón confiamos que Él va a cumplir su promesa. Por eso es que en medio de esta situación difícil, cuando la situación que vivimos a diario, a nuestro alrededor, controla nuestra vida y de pronto no sabemos qué hacer y esta circunstancia nos roba la paz, tenemos que decir, ¿no es cierto? Esto es lo que yo no he aprendido. Yo he aprendido que la palabra de Dios dice de que Él tiene el control, que la palabra de Dios dice que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera y yo decido perseverar en la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Debemos buscar más de Él. Debemos acercarnos más a Él a través de su palabra. Porque estudiar la palabra de Dios no solamente nos dará fortaleza, no solamente nos dará sabiduría, sino nos dará la suficiente resistencia para poder soportar cualquier prueba. La paz no es ausencia de problemas, es tener la seguridad de que si le he entregado mi vida a Dios, si le he entregado el control a Dios, Él va a tener cuidado de mí. Por eso que nuestra paz no depende de las circunstancias, sino depende de las promesas de Dios. Por eso que esto una persona que no cree en Dios no lo entiende. Porque primero el salmista dice que él, ¿no es cierto?, entiende que muchas cosas le vienen sin causa, pero él ha decidido confiar en la palabra de Dios. Él ha decidido amar la palabra de Dios. Y como consecuencia de decidir confiar en la palabra de Dios, como consecuencia de decidir amar la palabra de Dios, mucha paz tiene. El versículo 167 dice, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. La paz que el salmista menciona en el texto no es una paz del cuerpo, sino es una paz del alma. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Esa es la paz que realmente vale. Tal vez alguno de ustedes esté pensando, sí, pero es fácil hablar, es fácil decir, porque no hay ningún familiar que esté enfermo, no se ha muerto ningún familiar de usted, es fácil teorizar, es fácil hablar. Pero mira, a lo mejor usted está pasando por un momento difícil, por un momento muy complicado. Pero yo no estoy aquí para decirte si tu situación es fácil o no es fácil. Tampoco estoy para decirte si todo va a salir bien o va a salir mal. Lo que yo estoy para decirte es lo que la promesa de Dios dice, lo que la palabra de Dios dice, lo que nosotros hemos experimentado a lo largo de estos años y hemos visto de que Dios no falla.
de que Dios tiene el control. Por eso Filipenses 4, del 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo no estoy aquí para convencerte de que la palabra de Dios es verdad. Estoy aquí para exponerte que la palabra de Dios es verdad. Y si tú la aceptas, bien. Y si no la aceptas, tú decides. El salmista decidió escoger, amar la palabra de Dios. El salmista decidió elegir cambiar su manera de hablar. El profeta Isaías nos completa la idea diciendo, ¿no es cierto?, que Él guardará en completa paz. No permitas que las pruebas que enfrentas diariamente apaguen tu fe, te roben la paz, ahoguen las promesas de Dios. No permitas que de pronto el enemigo, en medio de esta prueba difícil que te ha tocado vivir, te robe el gozo de tu salvación. Sino por el contrario, cuando estés en estos momentos que estás atravesando, este momento complicado, recuerda siempre que Dios estará ahí. Confía plenamente en Él. En cualquier momento que de repente llegue una tormenta en tu vida, y a lo mejor ya lo estás pasando, tienes que darte cuenta que Dios tiene el control, que no es casualidad, que no es porque tienes algún pecado, por eso te ha venido eso, sino tiene un más que por qué, un para qué. Dios quiere que aprendas a confiar en Él. Y a veces atravesamos situaciones difíciles que nos estremecen y llegamos a pensar de que no hay salida. Pero la palabra de Dios nos exhorta a que llevemos todo al Señor. Llevemos toda la presencia de Cristo. Por eso, cuando dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Muchos de nosotros lo sabemos de memoria esta parte, pero la segunda parte del texto dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Aquí está el detalle, mi hermano. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Por eso que cuando vemos esta porción del Salmo, nos damos cuenta que David escogió enfocarse en la palabra de Dios. Entonces eso hizo que él escoja temer la palabra de Dios. Hizo que él elija amar la palabra de Dios. Y como consecuencia de eso, tuvo mucha paz. El 165, ¿recuerdas? Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Tienes esa paz? Probablemente no la tienes, porque no conoces al Dios de paz. A lo mejor tu paz es como aquel charco que aparentemente se ve tranquilo, pero cuando de pronto metes tu mano, todo se ensucia. Pues en esta mañana el Señor Jesús viene a ofrecerte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz les dejo, pero no como el mundo la da, porque en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Mi hermano, esto va a pasar. Y si vas a salir herido, te vas a dar cuenta de que esa herida tiene un para qué. Y de pronto, cuando pase todo este tiempo, tú vas a decirle, gracias a Dios por las circunstancias que me ha tocado vivir. Un amigo perdió a su hijo de una enfermedad muy grave antes de esta pandemia. Tenía que ir al hospital, ir y venir para la quimioterapia. Y de pronto, antes de esta pandemia, muere su hijo. ¿Se imaginan a este papá con ese hijo, con ese cáncer terminal en medio de esta pandemia? ¿Llevarlo al hospital, no llevarlo? Dios se lo llevó antes que empiece esta pandemia. Y le dio paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizá todos no vamos a experimentar este dolor, pero sí, Dios quiere que experimente su paz. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, traemos a este hogar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Traemos a las vidas que nos están escuchando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tú permite que ellos conozcan al Dios de paz. Conozcan a Jesús, que viene a nuestras vidas y crea grande bonanza. Permite que esta mañana, Señor, nos aferremos más a tu palabra, confiemos más en tu palabra y podamos conocer al Dios de paz. Y ese Dios de paz
nos ayude a enfrentar cualquier circunstancia. Te damos las gracias, Señor, y te damos la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano. Que Dios te bendiga y hasta la próxima reunión. Sigamos adelante, confiando en la palabra del Señor y en esa paz que te la da. Dios te bendiga.